CONADI, como me ha apoyado en 2 ocasiones, yo estoy súper agradecida de esta institución, porque uno igual, a lo mejor no es mucho recurso, pero uno hay que tratar de invertir lo mejor que pueda esos recursos. Por eso nosotros mismos aquí podemos ir mejorando cada vez más y que así no solamente yo, también yo creo que aprovechar a hablar que la gente que se gane en un proyecto, la idea que invierten bien los recursos para así poder mejorar nuestra calidad de vida y también las familias así, que no salgan a inmigrar, que puedan mantenerse y seguir trabajando dentro de la comunidad. Bueno, realmente un ejemplo, el caso de la niña Norma Huentén y de don Mario Painimilla, quienes ya llevan casi 20 años dedicados a esta actividad, donde cuentan con 2 rucas, una de ellas donde muchos turistas alojan y en otra donde se preparan y se reciben a delegaciones bastante numerosas. Decir también que cuentan con una sala de procesos de primera calidad que tiene todos los permisos respectivos, sanitarios, y eso le ha permitido también ir creciendo como en su emprendimiento. Decir que la señora Norma es bastante reconocida, está haciendo clases en distintas partes y ha formado una organización con muy buenas perspectivas de poder desarrollar el territorio. Yo creo que eso es muy rescatable. La señora Norma está demostrando que se puede hacer desarrollo económico local, se puede fortalecer el territorio con emprendimientos que, por otro lado, también releven la cultura indígena, la cultura mapuche.